Hola, qué bueno que estés de vuelta. El Colegio de Especialistas y Médicos Familiares número 21, con la colaboración de el Consejo Mexicano de Certificación, la Federación UONCA y la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, presentan Interpretación del ego y urocultivo, con la QVP Gabriela del Carmen Arias Italán. Buenos días. El día de hoy vamos a tener la presentación de la químico bacteriólogo parasitólogo Gabriela del Carmen Arias Italán. Ella nos va a estar presentando el tema interpretación del ego y urocultivo. Además, ella también cuenta con una maestría en ciencias químico-biológicas y tiene la especialidad en inmunología y parasitología. Entonces, ella va a estar presentándonos estos dos temas que son de crucial importancia en nuestra práctica diaria, ya que pues son finalmente estudios que día con día vamos pidiéndole a nuestros pacientes. Ella ya presentará los temas y al final pues estará para responder cualquier duda que nosotros tengamos. Cuando gusta empezar, químico Gabriela del Carmen. Sí, claro. Buenos días, muchas gracias. Les agradezco de estar aquí, permitirme presentarme y pues exponer un poquito de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera. Yo soy químico bacteriólogo parasitólogo de carrera y pues bueno, actualmente trabajamos en unidad médica familiar, primer nivel, y también he estado trabajando en segundo y tercer nivel. En este momento vamos a hablar del tema de examen general de orina y de urocultivo. Esperemos que nos dé tiempo. Le comentaba a la doctora que era importante que para el caso de urocultivo habláramos perfectamente bien de antibiograma, que era uno de los puntos y temas de mayor inquietud en el área médica. Y bueno, empezamos con examen general de orina. Aquí tenemos, permítanme, acá está. Tenemos que es la composición química de la orina, que es un producto de desecho del humano, está compuesto del 5% de soluto constituido por iones de urea, sodio, potasio, fosfato, sulfato, creatinina y ácido úrico. Y el 95% de masa es agua en una muestra de orina. ¿Cómo vamos a hacer la recolección de la muestra? Bueno, normalmente la recolección de la muestra la hacemos de manera que es en cuclillas y tendríamos que tomar la muestra de una manera que no contamináramos el frasco de preferencia. También es importante que nosotros le digamos a los pacientes que tengan sumo cuidado en la atención de la recolección de la muestra, puesto que hemos tenido muchos problemas en este aspecto. En la mayoría de pacientes con discapacidades o bien aquellos que ya son adultos mayores, que se les dificulta más la obtención de la muestra, llegamos a tener temas en donde llegamos a observar estructuras que no son específicamente propias del cuerpo humano, ¿no? Esto sucede, ¿por qué? Porque algunos pacientes llegan a tomar recipientes que son inadecuados, pero que, pues bueno, de momento ellos creen que es conveniente tomarlo porque es incómodo y vaciarlo al vasito. Entonces, bueno, hemos llegado a encontrar hasta células vegetales, protozoarios, no sé, llegamos a pensar que los protozoarios de vida libre, que son de tierra y jardín y cosas de estas, llegan a aparecer precisamente porque seguramente colectan en un recipiente que ha estado expuesto a este tipo pues de seres vivos, ¿no? Que viven en el jardín, en la tierra, y de manera inadecuada, sin un aseo normal, colectan y de ahí pasan al frasco. Entonces, bueno, es muy inusual esto, pero ha llegado a suceder. Entonces, sí es importante pedirles que en cuclillas, en el bañito, lo traten de colectar. Si se mojan la mano con la orina,
pues no pasa nada, nada más limpien su frasco y de ahí se laven sus manitas. Esto es algo interesante e importante porque si no perdemos la muestra. La calidad de la muestra va a depender precisamente de la recolección en su mayoría. El manejo de la muestra, pues obviamente que no lo tiren, que la cierren bien. Y la conservación de la muestra, pues sí es importante porque necesitamos que no pase de más de 2 horas para que podamos ver todos los elementos formes propios de la orina en sus mejores presentaciones. Fuentes de error en la toma de muestra, pues bueno, aquí no me voy a detener por el tiempo, hay sumamente varios. Por ejemplo, la contaminación con materia fecal es una de las más típicas que nos llegan las muestras, cafés, y son precisamente, ¿por qué? Porque llevan arrastre de heces. ¿Ok? Y que nos refrigeren la muestra. La refrigeración de la muestra ocasiona precipitación de proteínas. Entonces, pues definitivamente sí nos causa problemas. ¿Ok? Esto sería nada más así como lo más importante, ¿no? Ok, bueno, de aquí nos vamos a... ¿Cuáles son los componentes del examen general de orina? Muchos médicos prefieren hacer un examen general de orina de momento, inmediato, para tomar una decisión acerca de un urocultivo, de una infección de vías urinarias, pedirlo, solicitarlo o bien, no sé, descartar, ¿no? Su sospecha de diagnóstico que tengan. Entonces, bueno, aquí tenemos que el examen general de orina consta de 3 partes, que es el físico, el químico y el microscópico. Ustedes detectan el físico, el físico y el químico de manera rápida y oportuna para poder tomar una decisión. ¿Qué vamos a ver en el químico? Densidad, pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubinas, urobilinógenos, nitritos. ¿Ok? Y pues ya ustedes lograrán ver también el color. ¿Qué vemos de estos aspectos físico-químicos y microscópicos? Bueno, nos dictan algunas interpretaciones que para ustedes puede ser de gran importancia en su razonamiento diagnóstico para poder dar un diagnóstico definitivo o por lo menos empezar a hacer la búsqueda, ¿no? Tenemos que normalmente el color es amarillo o es amarillo paja y eso es el normal. La orina blanca o lechosa normalmente nos va a hablar de abundantes leucos o también una quiluria, que es la obstrucción linfática. Las grasias, que es lipiduria, que llega a suceder muy pocas veces. Orina roja, el color anormal más frecuente, posiblemente por hematurias, hemoglobinurias y mioglobinurias, porfirinas, azúcares de remolacha, rifampicina y contaminación menstrual. Entonces, todo esto lo tenemos que descartar nosotros en laboratorio en el momento de la recolección de la muestra. Cuando nosotros vemos la muestra, hacemos las preguntas. Orina marrón amarillenta o marrón verdosa nos puede hablar de asociación a pigmentos biliares y ictericias. Orina roja o naranjada nos habla de urobilinógenos presentes en concentraciones pues altas. Orina concentrada puede ser. También esto lo tenemos que ver mucho en el caso de los pacientes que pues normalmente no consumen agua o bien están pasando por deshidratación o alguna fiebre. Orina marrón oscura o negra, tenemos altas concentraciones de hemoglobina y melanina. Los cambios en el color normalmente son debido a fármacos, a muchos fármacos. Tenemos a todos estos que estoy mostrándoles aquí, que nos llegan a dar colores naranjas, son los típicos por rifampicina, sulfasalacina, piridium, serenium, fenildiona. El marrón oscuro también es muy típico por la furazolidona, sorbitol de hierro, metildopa, leledopa, el laxante de antraquinona y la nitrofurantoína y fenol son típicos del marrón oscuro. Y así tenemos algunos otros,
como estos que les estoy mencionando. Ok, ahora, ¿cómo podemos hacer el examen general de orina? Esto es muy rápido, es mediante una cinta reactiva, que es un procedimiento de test o prueba, que va a tener todos estos factores fisicoquímicos, que es urobilinógeno, glucosas, cetónicos, bilirrubina, proteínas, nitritos, leucos, sangre, pH y densidad. Ok, son tiras de plástico, ustedes ya las conocen. ¿Qué vamos a ver? Densidad. ¿Qué nos va a reflejar la densidad? La capacidad del riñón de concentrar o diluir la orina. Y dependiendo de esto, pues obviamente tenemos patologías, ¿sí? Si son muy densos o poco densos. Sí, con esto les menciono, ¿cómo sabemos que son más densos o menos densos? Porque están por arriba del 1, por abajo del 1 es menos densos. La densidad típica del agua es de 1.0. Entonces, nosotros llegamos a encontrar alteraciones cuando pasan por arriba de 1.35 gramos normalmente. ¿Ok? Interpretación, pues aquí tenemos estas. La de 1.25 mayor en situaciones de baja perfusión renal, con función tubular conservada, deshidrataciones, diabetes mal controladas, insuficiencias cardíacas, etcétera. Debe ser menor de 1.0 en enfermos con diabetes insípida, con polidipsia o bajo tratamiento diurético, pielonefritis y glomerulonefritis, ¿ok? Menor a 1.007, estamos hablando de una hipostenuria. ¿Ok? En 1.010 es constante en enfermos en la fase de isostenúrica de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué tenemos en el pH? Bueno, aquí es algo muy importante. El pH nos puede dar un pH ácido o básico. Sabemos que el equilibrio del pH es el 7. Por abajo del 7 tenemos pHs ácidos y por arriba son básicos. Los valores normales van de 4.5 a 8, aunque normalmente es ligeramente ácido. Se espera que sea de 6, de 6.5. Principio, utiliza indicadores rojo de metilo, cual la almohadita, y de bromotimol, y dan una gama de naranjas, verdes y azules al elevarse el pH. ¿Ok? ¿Qué tenemos en los pHs ácidos? Dietas ricas en proteínas, fármacos, ayunos prolongados, cetoacidosis, deshidrataciones y proliferaciones en la orina de bacterias. En las alcalinas son después de las comidas, podemos tenerlos, y ingestión de frutas cítricas, alcalosis metabólica y también fármacos. Esto es importante del pH, porque a partir del pH nosotros vamos a ver qué tipo de cristales podemos llegar a encontrar en el examen microscópico. Proteínas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, ya los conocemos. Son moléculas globulares y ellas pueden ser o no liberadas por medio del glomérulo. La excreción de proteínas en microcantidades es normal. Su aumento suele ser resultado de una mayor filtración glomerular. Y esto es causado por alguna lesión. El azul de tetrabromofenol es uno de los indicadores en las tiras reactivas y nos va a dar valores positivos o negativos en función de la presencia. Entonces tenemos que la presencia de proteínas cambia el pH, ¿ok? Del medio del contraste impregnado en la zona reactiva, produciendo un cambio de color. Tenemos que el caso de que tengamos proteínas negativas, pues puede ser que tengamos algún problema, ningún problema está bien, deberíamos de no tenerlas o por lo menos tener trazas. En el caso de que tuviéramos proteínas positivas, pues bueno, sí ya empezamos a tener algún tema de algunas patologías. Podemos hablar de fiebres, infecciones agudas, traumatismo, leucemias, trombosis, nefrosis, glomerulonefritis.
Ok, la presencia de glucosa, la glucosuria se debe casi siempre a hiperglucemia. Este es uno de los determinantes, sobre todo para ustedes en el caso de que estemos viendo al paciente con algún problema de sospecha de diabetes o pues bueno, que ya llega con valores sumamente altos de glucosa. Y de inmediato la glucosa en orina nos va a permitir ver que si tenemos glucosa en orina alta, seguramente también en suero llegamos a encontrarla con niveles altos. Sí, es casi seguro. Y bueno, los principios químicos de la tira son específicamente de la glucosa oxidasa y peroxidasa. Es una reacción enzimática que nos va a dar un color en presencia de la glucosa. Cuerpos cetónicos derivan de metabolismos lipídicos. El ayuno prolongado, vómitos y deficiencia de insulina produce un incremento del metabolismo de los ácidos grasos, con formación final de cuerpos cetónicos. La cetonuria en un diabético indica un control metabólico muy deficiente y es anuncio de una grave complicación como, como el coma de cetoacidosis. Principio. Los cuerpos cetónicos se detectan mediante tiras reactivas impregnadas de nitroprusiato sódico, que vira color púrpura en presencia de acetona y acetoacetato. ¿Ok? Bueno. La sangre también pues la vamos a llegar a tener. ¿Cuáles son los principios? Bueno, son la liberación del oxígeno por el peróxido de hidrógeno de la tira reactiva, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a tener por medio del cromógeno de tetrametilbenzina, que se oxida presente produciendo un color verde a verde azulado. ¿Cuáles son las causas? Hematurias, hemoglobinurias e interferencias. Las interferencias son aspirina, yodo, cobre, sustancias oxidantes. Y la menstruación. Ahora bien, los factores, pues son muchísimos. Muchísimos y bueno, ustedes saben mucho de esto. Leucocitos. Los leucocitos presentes en orina se van a detectar por la esterasa leucocitaria. Ella rompe una molécula de éster liberando un compuesto alcohólico que reacciona con una sal de diazonio. La tira reactiva es capaz de detectar de 10 a 25 leucocitos por microlitro de orina. Y bueno, la presencia de leucocitos para ustedes es muy importante, sobre todo para el descarte de infecciones de vías urinarias, que es uno de los más auspiciados en el caso de IBUs, nitritos y presencia de leucocitos. Vamos con los nitritos, es un método indirecto. ¿Cómo se detecta? Por medio de una reacción igual química, se forma un compuesto diazónico y el resultado positivo es un indicador confiable de bacteriuria. Un resultado negativo no debe interpretarse como ausencia de bacteriuria. Ojo, el nitrito es finalmente resultado del metabolismo de algunas bacterias. Una vez que las bacterias crecen, consumen alimentos propios del organismo, se reproducen, en esta reproducción y replicación binaria, ellas terminan produciendo liberación de algunos catabolitos, entre ellos el nitrito. Entonces, tenemos posibilidades de pensar sumamente grandes de una infección de vías urinarias. Sin embargo, hay algunas bacterias que en la misma replicación y reproducción que tienen dentro del organismo para una infección de vías urinarias no producen nitritos. No todas las bacterias producen nitritos como parte de su metabolismo. Algunas sí, otras no. Por eso es importante que vean y sepan que no precisamente el resultado negativo de los nitritos nos está hablando de una infección negativa. Bueno, aquí vemos un medio de cultivo, vean, este medio de cultivo es por una técnica específica para que nosotros podamos aislar y ver el número de unidades formadoras de colonia en un urocultivo, ¿sí?
¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver que efectivamente un paciente tiene más de 100,000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿ok? Y esos son resultados de algunos urocultivos. Aquí se los pusimos para que vean estas bacterias en su replicación dentro de la vejiga o uretra o riñón, donde se encuentra alojada la bacteria. Esta replicación va a producir nitritos, pero no todos. Ok. De este lado tenemos el urobilinógeno, que es un metabolito que se produce en el intestino por acción de bacterias de la flora anaerobia sobre la bilirrubina, que proviene de excreciones biliares del tracto digestivo. Esta se detecta por una reacción de Ehrlich y bueno, aumenta en cualquier circunstancia que eleve la producción de bilirrubina y en enfermedades que impidan ser eliminada por el hígado. Podemos encontrarla aumentada, aumentada en aumentos en destrucción de eritrocitos, en hemorragias en tejidos y daño hepático. ¿Qué tenemos que tener? Ojo, muy importante. Para el uso de las tiras reactivas, que les reitero, es común que todos los médicos en primer nivel de atención los utilicen. Es importante que tengan cuidado protegiéndolos de la humedad y el calor excesivo. ¿A cuáles? A las tiras reactivas. Guardarlas en áreas frescas, no usar cintas decoloradas. O sea, si ya están mal, no las podemos usar porque obviamente van a alterar totalmente los resultados. Los recipientes tienen que estar bien tapados para que no se hidraten estas almohadillas que traen enzimas o reactivos químicos. No utilizar la tira si ha cambiado de color, no cortar la tira reactiva, no tocar la zona de prueba con los dedos. No permitir que se mezclen las almohadillas y respetar el tiempo de reacción de cada parámetro. Esto es importante porque nuestras manos liberan proteínas. Es muy típico que si nosotros ponemos o tocamos la tira con nuestras manos, las proteínas lleguen a salir positivas. Ojo, ¿por qué? Porque nosotros liberamos, de alguna manera, podemos llegar a tener presencia de proteínas en nuestras manitas. Y entonces, si ustedes hacen la prueba con una tira que toquen con la mano y otra que no, pueden llegar a ver que en ocasiones sale positiva. Y bueno, la otra cuestión es tratar de sacudir la tira una vez que la metemos a la orina, sacudirla de una manera bastante delicada para que nosotros eliminemos el exceso de orina y no lograr que el reactivo de una almohadilla pase a la otra y hacer que haya falsos positivos o falsos negativos. Y esperar el tiempo de reacción y mantenernos en ese tiempo de reacción para que no podamos nosotros dar falsos negativos o positivos si llegamos a dar un resultado que ya pasó del tiempo considerable o que bien no ha estado en el tiempo considerado. Bueno, ¿qué es importante que nosotros veamos? Perdón, aquí estoy viendo los mensajes. Buenos días. No se ve la imagen de la ponente. No sé si sí ya está siendo observado por todos. Yo espero que sí. Ok. Y bueno, ahorita les hablo de las maclas, ¿correcto? Es muy buen punto, qué bueno que me dicen. Ya vamos para allá porque son partículas microscópicas. Aquí estamos empezando ya todo lo microscópico. Ya lo anterior, yo sé que ustedes también ya son expertos. No hay gran ciencia en ver los cambios de coloración y es importante que sepan pues nada más este tipo de precauciones porque a veces pues las desconocemos, ¿no? Como el hecho de que se contaminen las tiras con nuestras manos. Aunque ustedes no lo crean, es así pasa. No,
Bueno, si se ve, si es posible verlo, gracias. Se ve la ponencia. Ok, correcto. Muchas gracias por avisarme. En el examen microscópico, nosotros estamos viendo células, células epiteliales superficiales, células del epitelio tubular, células del epitelio renal y del estrato medio o a veces pavimentoso. Entonces aquí llegamos a ver todo esto. Aquí es importante, compañeros médicos, es muy importante que ustedes tengan las observaciones del examen general de orina, porque en ocasiones tenemos contaminación del ano a la uretra, sobre todo en mujeres. No es casi, nunca he visto en hombre, no recuerdo haber tenido una experiencia de una muestra de hombre, pero sí en mujer, de protozoarios parásitos que invaden la uretra de la mujer, que es muy pequeña, por cierto, pero la llegan a invadir. Entonces, cuando tenemos el examen general de orina con alguna presencia de protozoarios, no se espanten, es normal. Es normal porque por los malos hábitos de aseo, ¿sí? Y sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos, en pacientes que tenemos discapacitados ya sin poder moverse y donde pues hay muy poca atención de parte del familiar. Ahí llegamos a encontrar una gran cantidad de protozoarios parásitos en orina, porque pues finalmente la persona seguramente defeca y si se queda con un pañal por largo tiempo y tiene protozoarios parásitos, que en este caso son parásitos intestinales, estamos hablando obviamente de que de algunos quistes, que son las formas parásitas que salen en las heces y son las que contagian a todos los humanos en presencia de ellos, ¿no? En alimentos, etcétera. Pero llega a suceder en pacientes postrados, en pacientes que son de muy mala higiene, o inmunocomprometidos también de muy mala higiene, porque no debería de suceder. Si nosotros nos limpiamos del ano hacia atrás, todo está perfecto, pero del ano hacia abajo, pues obviamente pasamos inoculando con una gran cantidad de bacterias y quistes, si es que existen, la vulva y el clítoris, que es donde entra en uretra y vagina, específicamente, este tipo de bacterias. Por eso, a veces hay algunas personas que comentan en los urocultivos, cultivos vaginales, de infección concomitante, que quiere decir que está pegada a, porque en su mayoría son Escherichia coli, en el caso de bacterias. Entonces aquí en el examen microscópico vamos a verlas. Se los estoy pasando al costo porque no traigo yo aquí la presencia de bacterias en fotografías. Pero bueno, es importante mencionarlo. Vamos a encontrar gran cantidades de bacterias y en el caso del urocultivo, pues obviamente van a crecer y vamos a tener una gran cantidad de Escherichia coli. Son típicas de las heces del intestino, pero también llegamos a tener algunos quistes. Estos quistes también llegan a tomar el microhábitat de la uretra y también en algunas ocasiones de la vagina. Sin embargo, es muy difícil. Esas no van a crecer porque nosotros no vamos a hacer un exudado vaginal visto al microscopio y vamos a dar un resultado así nada más. Normalmente se cultiva. Si existe o no algún quiste en vagina, obviamente no lo vamos a ver porque solo van a crecer bacterias. Sin embargo, en el fresco vamos a llegar a observar en alguna ocasión, pues las tricomonas, que son las fases de trofozoito, que sí se llegan a ver, pero los quistes difícilmente los llegamos a ver. En examen general de orina sí se llegan a ver algunas fases protozoarias y sí, por lo menos en todas aquellas laboratorios en donde estamos participando algunos químicos que conocemos toda esta situación, tratamos de dejárselas a ustedes claras
y pues en algunos momentos hay doctores que sí les causa mucha inquietud, puesto que normalmente no lo dicen, ¿no? Solamente vemos algo raro y decimos, ay, ¿qué es esto? Es un protozoario, ¿no? Está dando vueltas aquí, o no, 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 es una tricomona, no, para nada, está más pequeña. Bueno, no pasa nada, es un protozoario parásito que pasó del intestino a vagina o a uretra y está invadiendo el microhábitat de la uretra o de la vejiga ya y es posible que salgan, pero es importante que sepan que llega a suceder. No siempre, pero sí hay casos, ¿eh? Sobre todo en el caso de pacientes que ya están abandonados y que llegan a tener muy poco aseo y pues finalmente se infestan totalmente de parásitos de todas formas. Y bueno, la importancia de la presencia de las células, pues es para que ustedes vean que si ya hay desprendimiento de células de epitelio tubular, del estrato medio, de epitelio renal, pues ya ustedes puedan hacer sus conclusiones para su razonamiento clínico diagnóstico. ¿Qué más vemos en el examen microscópico? Pues miren, aquí vemos eritrocitos. Ya sabemos que pueden haber hemorragias o hematurias por diferentes patologías, que bueno, finalmente ustedes aquí saben perfectamente bien, ¿no? También llegamos a encontrar leucocitos. Otra cosa importante es la dismorfia. Llegamos a encontrar eritrocitos dismórficos. Recuerden que los eritrocitos dismórficos son aquellos que han pasado de manera forzada por el glomérulo y se volvieron dismórficos porque ahora ya tienen forma media rara, ¿no? Ya no salen igual. Entonces, en algunos hospitales de segundo y tercer nivel, nos solicitan los porcentajes de eritrocitos dismórficos para que ellos puedan tener un índice o un cálculo con respecto a una glomerulonefritis o por lo menos descartar o confirmar sus sospechas de diagnóstico. Entonces, los eritrocitos dismórficos son aquellos que van a pasar del torrente sanguíneo por glomérulo de manera forzada por la presión sanguínea. ¿Y por qué? Porque los glomérulos ya empiezan a tener sus poros más deteriorados, empiezan a abrirse de manera anormal y entonces empiezan a pasar eritrocitos que no deberían de pasar. Y la otra causa, pues son las hematurias por otro tipo de patologías. Leucocitos, bueno, ya sabemos, los leucos van a estar, ¿por qué? Porque pues finalmente tenemos alguna infección. Los leucocitos no están porque sí, los leucocitos siempre van a estar dirigidos por la respuesta inmunológica debido a que, tenemos presente alguna infección. Ellos son la segunda defensa de la respuesta inmunológica por mecanismos de la respuesta inmunohumoral y la respuesta inmune celular. Entonces vamos a tener presencias de leucos. Aquí después de esto tenemos a los cilindros. Los cilindros, bueno, ¿qué son los cilindros? Son moldes que se originan por precipitación de la mucoproteína de Tang-Horsfall en la porción distal de los túbulos contorneados y en los colectores. Esta precipitación se ve facilitada si la orina está concentrada y el pH es ácido. Esto nosotros quiero, bueno, facilitarles, decirles que en altas concentraciones de proteína que está saliendo por glomérulo riñón, nosotros vamos a encontrar que la proteína se va a precipitar en los túbulos contorneados, colectores y también en los distales. Y ahí vamos a tener, por eso es que son cilindros, porque tienen la forma de los túbulos. ¿Qué va a pasar? Que si el paciente pues obviamente no toma mucha agua, etcétera, pues la proteína va cayendo, va cayendo, va cayendo, va filtrándose, va saliendo y se va depositando en los túbulos y ahí va quedando hasta que el paciente llega a tomar un poco de agua o más agua
llega a aventar, entonces con la presión que tome en algún momento de un volumen mayor de agua, avienta esa presión a estos precipitados y van a ser precipitados dependiendo del padecimiento del paciente. Podemos tener precipitados hialinos, nada más vemos al cilindro ahí solito. De granulosos, estos que tienen detritos celulares, de varias cosas, ¿no? Es cuando ya tenemos un daño glomerular ya más grave, pero llegan a suceder. También podemos tener aquellos que son, vean aquí, granulosos, y podemos tener también de células epiteliales, se van pegando las células epiteliales. Serios, indica siempre una enfermedad renal crónica grave, se producen por la degeneración de grasas. Entonces vemos que están pegados a grasa. Leucocitarios, si tenemos aparte una infección latente, aparte del daño renal, vamos a tener cilindros con grandes cantidades de leucocitos pegados a los cilindros. Vemos aquí que existe una célula que es un neutrófilo, podemos ver perfectamente bien cómo están sus núcleos. ¿Ok? Tenemos cilindros eritrocitarios. Vean cómo está pegado el glóbulo rojo al pedazo de proteína que se precipitó en los túbulos contorneados distales. Entonces, ¿por qué pasa? Pues también llegamos a tener problemas, lesiones glomerulares, como nefritis hemorrágicas agudas o necrosis vasculares. A ver, ¿qué otro tenemos? Cilindros anchos, estrechos, bueno, esto depende de los túbulos. Y ahora sí vamos a contestarle al doctor acerca de las maclas. Bueno, es importante que veamos que vamos a tener diferentes cristales. Esto va a depender del pH. Si el pH es ácido, vamos a tener algunos cristales, y si es alcalino, vamos a tener otro tipo de cristales. Permítanme un segundo tantito. Ok. Vamos a tener cristales de ácido úrico cuando tengamos una concentración excesiva del ácido úrico. Esto nos indica que tenemos seguramente en el suero del paciente el ácido úrico alto. En algunos hospitales, normalmente cuando nosotros en laboratorio tenemos el ácido úrico alto, bilirrubinas altas, por ejemplo, en el caso de que nos dio nuestro tapetito de la tira reactiva, bilirrubinas altas, otro ejemplo, ácido úrico en cristales de orina. Lo indicado sería que nosotros en el área de química clínica del laboratorio le solicitáramos al químico realizar las bilirrubinas o el ácido úrico. ¿Por qué? De esta manera nosotros les ayudamos a ustedes a en entregarles ya el resultado completo. Ya puedo decirles qué crees, tiene ácido úrico aquí en orina, y qué crees que también tiene un ácido úrico de 8, por ejemplo, o 9. ¿Qué crees? Tengo bilirrubinas altas en orina. ¿Y qué crees? No me mandaste pedir las bilis, pero yo sí te las mando. ¿Por qué? Porque salieron altas en orina. Y pues también a decirte, ¿no? Cómo están saliendo las bilirrubinas, si están altas o bien bajas, para que ustedes tomen sus criterios. Sin embargo, por cuestiones de presupuesto, sobre todo en todas las instituciones públicas, en donde el presupuesto es bastante, bien contenido, no se puede realizar esto, puesto que debe de realizarse solo y exclusivamente si el médico lo autoriza. Entonces, aquí en este caso, nuestros criterios ya no son tomados en cuenta en este sentido por el presupuesto, ¿sí? Pero sería como una integración para ustedes, para su diagnóstico y su razonamiento clínico. Entonces vean los cristales de ácido úrico. Ellos van a estar presentes cuando el ácido úrico empiece a subir. Pero
aquí ya empezamos a ver, vean, esta es una hojita en mayor resolución, es esta misma hojita, pero aquí no alcanzamos a ver, puesto que estamos con un microscopio de segunda dimensión. Si lo viéramos en tercera dimensión, aquí ya está otra hojita, y aquí está otra hojita, y aquí está otra hojita, y hay como 5 hojitas. Esto ya se llama macla. Esta macla de ácido úrico es el conjunto de varios cristales que pueden estar presentes, ahí les va, por 2 cuestiones. Ahorita les digo, porque pueden haber maclas de todos los cristales. Este es el oxalato de calcio, intoxicación con etilenglicol, diabetes, enfermedad hepática y renal crónica. Vean, es típico. Oxalatos de calcio hay muchísimos. Siempre, siempre tenemos grandes cantidades de oxalato. Y también se pueden hacer grandes cantidades de maclas de oxalato. Urato amorfo, también grandes cantidades de uratos. El ácido hipúrico, también llegamos a encontrarlos. Uratos de sodio, leucinas, y vemos que todos estos cristales pueden llegar a formar maclas. Enfermedades del, perdón, este es por enfermedades hepáticas. Aquí tenemos la leucina, que son muy raros, pero llegan a salir. ¿Qué otros cristales tenemos? El de cistina. Aquí tenemos muy bonito, es uno de los cristales más bonitos, ese y el del ácido úrico. Tirosinas, sulfamidas y colesterol. ¿Ok? Cristales, eso, todo lo anterior fue de cristales de orinas ácidas. En las orinas alcalinas que vamos a ver, fosfatos triples, ¿sí? Estos son los fosfatos triples. Fosfato amorfo, carbonatos de calcio, fosfato de calcio y biurato de amonio. Bueno, ok, vámonos para atrás. Todos estos cristales llegan a formarse porque precipitan. Obviamente, una vez que se filtran en el glomérulo, va saliendo el cristal de una manera soluble. Una vez que llegan a la orina o a la vejiga y empiezan a tener el pH ya establecido, cuando ya se filtró toda la orina completamente, se van a originar y a precipitar dependiendo si tenemos una orina alcalina o ácida. Ahora bien, después de esto, vemos que cada uno de estos cristales en grandes concentraciones se pueden llegar, Bueno, sí los... perdón, ay, perdón, pensé que alguien estaba hablando o preguntando. Ok, estos cristales se pueden llegar a conjuntar desde riñón. Si tenemos la alteración de pH desde riñón y tenemos ya enfermedades renales, a veces avanzadas y a veces no tanto avanzadas, se logran ver sobre todo en personas que no toman agua. Las personas jóvenes que no toman agua llegan a formar cálculos renales porque estos cristales precipitan de inmediato desde riñón para abajo y van precipitando y se van juntando y entonces esas maclas se van haciendo más grandes hasta que forman los cálculos renales. Y estos cálculos renales son aquellos que ustedes llegan a sacar por medio de cirugía en bolas o en diferentes tipos de cristales, ¿no? Son amorfos, algunos son redondos, dependiendo del tipo de cristal. Estos cristales los sacan, si los sacan por cirugía, bueno, llegan a salir de esta manera. Y digo, hay otras técnicas y maneras de sacarlos actualmente. La otra manera es la siguiente. Cuando hay pacientes que llegan a tomar medicamento para deshacer los cálculos renales o herbolaria o jugos que ayudan a cambiar el pH de la sangre,
Esto logra que los cálculos en riñón y en donde se encuentren lleguen a deshacerse. Entonces, cuando el paciente está en tratamiento, los cálculos empiezan a deshacerse y entonces el paciente pues empieza a tener cólicos renales terribles porque ese cálculo empieza a formar una arenilla, ¿sí? Porque empieza a deshacerse y ya vemos maclas. Entonces, las maclas las podemos observar en el inicio de la formación de un cálculo posterior, si no se llegan a tomar las medidas necesarias para que no se formen los cálculos, o los llegamos a observar en el post-tratamiento de los cálculos renales, cuando ya el cálculo está deshaciéndose. Entonces, las maclas se llegan a formar de cualquiera de los cristales que ustedes acaban de ver por esas dos cuestiones. ¿Qué más vamos a encontrar? Estructuras diversas, bueno, bacterias, aquí vemos las bacterias, hay grandes cantidades de bacterias. Estas ya estamos hablando de que tenemos dos o tres más positivos de bacteria. Hongos, los hongos aquí, la levadura está gemando. Normalmente sale una levadura de la otra y son reconocidas porque son diferentes, son más grandes y por fisión, por gemación, los hongos es como se reproducen. Llegamos a encontrar espermatozoides propios en la orina, en el caso del hombre, y también por arrastre en el caso de las mujeres. Filamentos de moco, esto es cuando llegan a tener algunos pacientes por arrastre de la vulva, en algún caso que tuvieran algún exceso de mucosidad, vamos a tener grandes cantidades de moco, filamentos mucosos en la orina. Cuerpos ovales grasos que también llegan a salir, cristales de almidón, las tricomonas, en el caso de infecciones de transmisión sexual, enterobios vermicularis, es por arrastre. Enterobios vermicularis es un parásito nemátodo pequeño, que no es más de 1 centímetro, centímetro y cachito, se encuentra en el intestino grueso. La hembra y el macho ahí se reproducen y la hembra ovoposita en el ano. Entonces, ¿qué pasa con enterobios vermicularis? Que es el agente etiológico de la oxiuriasis, por cierto, para que me entiendan. La oxiuriasis o los oxiuros son ellos. Entonces, ellos, la hembra sale al ano, deposita los huevos en el ano y vuelve a entrar. Entra y se vuelve a meter a su microhábitat en el intestino. Entonces, estos huevecillos los vamos a encontrar alrededor del ano. Por eso los oxiuros también se detectan por medio de la técnica de Graham. La técnica de Graham es aquella que va a detectarse por un método de este pegamento en el ano que nos va a demostrar la presencia de estos huevecillos en el ano. Y que en el caso de estar la paciente infestada de este tipo de parásitos, por arrastre en un examen general de orina, podemos llegar a encontrar a los huevos de enterobius vermicularis en el sedimento microscópico. Artefactos muchos, cabellos, fragmentos de vidrio, burbujas de aire, partículas de talco. Estas son típicas, sobre todo para los niños que traen su pañal y para personas adultas que también traen pañales. Pero bueno, ya los químicos con experiencia tienen que descartar la presencia de estos artefactos. Ok, terminamos con examen general de orina y hoy nos falta urocultivo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿O nos vamos a urocultivo rápido?
No sé si alguno de los colegiados tenga alguna pregunta sobre ego. ¿Tenemos alguna pregunta química? Dice, ¿se puede detectar mediante el examen general de orina si la orina está medicada? ¿Pero qué? ¿Qué se puede llegar a...? No, no entendí. Doc- no sé si podrían poner un poquito más explícita su pregunta, doctores, por favor. Mientras pasamos a la otra que dice, ¿los cristales en el hallazgo del examen de orina son debido a la falta de ingesta de agua? No precisamente, siempre. A ver, ahí voy. ¿Se puede detectar mediante el examen general de orina si la orina está medicada? ¿Qué se puede detectar? Perdón, no, Sí, disculpen. esa ya la pusieron un poquito más clara. Lo que preguntan es si, es decir, si el paciente está tomando algún tratamiento. O sea, si con el examen general de orina podemos detectar si el paciente está tomando algún tipo de tratamiento médico. Ah, bueno, si tenemos alguna coloración, claro que sí, sí, yo de inmediato, en observaciones normalmente se colocan paciente, color marrón, color naranja, color zanahoria. Observaciones deberían de decir, en su caso, presencia de coloración por toma de o ingesta de medicamentos. Y el paciente lo dice, normalmente en ventanilla el paciente, perdón, el personal de ventanilla pregunta, ¿está tomando algún medicamento? Porque me está entregando una orina amarillo verdosa o naranja, zanahoria, y me dice, sí, sí lo estoy tomando, correcto. Entonces estoy consciente que el médico me está diciendo que le haga yo el estudio, entonces él sabe que esa coloración es por eso y se pone la observación y se detecta lo que se detecte y se pone. Pero sí. Ahora, los cristales en el hallazgo del examen de orina son debido a la falta de ingesta de agua. No siempre, ¿eh? No siempre, pero yo considero que sí. Yo considero que sí porque, curioso, los cristales en su mayoría, en un estudio que hemos hecho revisiones nada más, los cristales curiosamente se encuentran más en adultos jóvenes y a veces hasta en jóvenes, más que ya en pacientes ya mayores. Esto nos ha llegado a que pensar que seguramente la población está dejando de tomar agua y es por eso que llegamos a tener grandes cantidades de cristales. Y en algunos pacientes ya inclusive con problemas renales crónicos degenerativos, no llegamos a tener tantos cristales, más bien ahí abundan los cilindros, muchos, muchos cilindros y bueno, finalmente dejan de orinar lo que deben de orinar. Así es. Nada más un poquito, nos ponen otra pregunta, dice, en tomas de ego de 24 horas, si en algún momento de la toma de muestra se contamina por mala técnica de recolección, ¿se pierde toda la muestra? Ah, bueno, aquí hay que aclarar algo. El ego de 24 horas lo van a tomar ¿por qué motivo? O sea, la recolección de 24 horas se hace por microalbuminuria, por depuración de creatinina y en este momento no recuerdo qué otro estudio requiera las 24 horas de orina. eh, Ahí no se hace ego, ahí se hace una determinación de suero y de orina, de creatinina y de microalbuminuria o albúmina o proteínas en su caso. Pero estas no tienen ningún problema en el caso de que se contaminen. No me va a alterar la creatinina, la microalbuminuria o alguna proteína que yo quiera detectar en la orina de 24 horas si colectaron de manera no higiénica,
pero en el caso de que yo quiera leer el sedimento de una muestra representativa de esas 24 horas, obviamente sí se va a ver alterado si no fue tomado con la precaución debida. Tenemos una pregunta más. ¿Qué hay que cuidar respecto a las maclas? Ok. Bueno, aquí sí sería bueno que ustedes le dijeran a su paciente, porque sí me ha llegado a suceder, ¿qué vamos a hacer? Tiene muchas maclas, ¿cómo le hago? ¿Qué es esto? ¿Qué le digo? ¿O qué? No sabe qué, siempre les he comentado, ¿sabe qué, doctor? Pregúntele si no están tomando algo, porque luego ellos no dicen, ¿no? Que están tomando remedios o jugos y a lo mejor está liberando maclas porque está alterando el pH de la sangre cuando pasa la purificación de la sangre por la nefrona. Ese pH ayuda a que modifique o empiece a erosionar ¿cómo se llama? El cálculo renal, y entonces empieza a deshacerse. Entonces sí sería bueno preguntar, les digo por qué, porque ha sucedido, ¿no? Que no están precisamente en un tratamiento médico, pero curiosamente estás viendo maclas. Entonces dices, bueno, ¿qué se está formando? ¿Está tomando agua? No, sí estoy tomando muchísima agua, esto, el otro. ¿Está tomando algún remedio? ¿Está tomando algún jugo? Ah, pues sí, mire, estoy tomando este jugo y esto porque me lo recomendaron, que es muy bueno. Puede ser, algunos jugos hacen más ácido la orina, y entonces esto ayuda a que los cálculos se deshagan y empiecen a salir en una forma de arena. El paciente siempre va a presentar hematuria, a veces poquita, a veces no, y va a presentar dolores o cólicos renales. Entonces ahí es cuando yo pienso que se está deshaciendo algún cálculo y las maclas están siendo presentes. Yo pienso como químico, porque es lo que mi experiencia me ha dado. Sin embargo, puede ser también lo contrario, que esté empezando a formar cálculos y se está formando la arenisca, porque puede ser en reversa, para adelante o para atrás, pero es importante siempre tomar el criterio del paciente para que puedan ustedes determinar si el paciente está formando cálculos o los está deshaciendo por algo que esté tomando en la dieta. Y damos comienzo al tema de urocultivo. ¿Qué es el urocultivo? Pues es la búsqueda de patógenos en la orina, ¿sí? En un número, y queremos aparte saber un número significativo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener una gran cantidad de microorganismos o una muy poca cantidad. Entonces, la búsqueda de un número significativo de bacterias mediante el cultivo de la orina para el diagnóstico de IBUS sintomática o asintomática. Etapas de la práctica en el laboratorio. Bueno, nosotros damos indicaciones, les indicamos la recolección y tenemos criterios de rechazo, procesamiento y resultados. ¿Ok? Tenemos que entender que una bacteria pasa por una fase de crecimiento bacteriano. Entonces tenemos una fase de adaptación exponencial, estacionaria y muerte celular. Esto es un ciclo que se va a estar dando continuamente, hasta que llegue un antibiótico y elimine a la bacteria, y o en la respuesta inmunológica que debería de estar presente junto con la bacteria, eliminarla. La respuesta inmunológica es muy importante. ¿Qué llega a suceder? Si ustedes se dan cuenta, en las IBUs son muy, muy frecuentes en pacientes que traen algún pendiente con su respuesta inmune, ya sea desnutrición, ya sea la edad. Por ejemplo, los pacientes adultos mayores que ya no comen bien, que ya no se nutren, que ya no tienen todas estas vitaminas, minerales propias de las reacciones químicas que necesitamos para nuestras buenas funciones metabólicas y también de la respuesta inmunológica, ya no las tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a fraccionarse y ya no responde de la misma manera. Por eso, a nuestros
pacientes adultos mayores los tenemos con IBUs en gran cantidad y con multiresistencias. En niños, de la misma manera, pasa lo mismo que con adultos mayores. Y en pacientes embarazadas, prenatales, ¿por qué? Porque, curioso, cuando ellas empiezan las primeras semanas de embarazo, hay una baja de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque el paciente, inclusive, no sé, a mí me pasa que lo checo bien. La paciente llega con una infección de vías urinarias y a las 2 semanas ya están pidiéndole la prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque siempre hay como una, una, podemos decirle que van de la mano, ¿no? Va de la mano esta parte de embarazo junto con esa baja de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque el cuerpo siente esa ya, está consumiendo una energía, en sangre de diferentes analitos, vitaminas, etcétera, ya otra vida dentro de la paciente. Entonces, efectivamente, llega a haber carencias que van a afectar la respuesta inmune de tal manera que el paciente va a llegar a tener un cierto compromiso que puede hacer que se enferme en su mayoría. En las jóvenes es difícil, pero llega a suceder. Entonces, van de la mano, ¿no? Tenemos aquí esta parte de la respuesta inmunológica con las infecciones. Bueno, ya tenemos aquí nuestro ciclo que es consecutivo y pasa normalmente. No tenemos apoyo de antibiótico, la respuesta inmune no está muy bien y entonces la bacteria llega a 100,000 unidades formadoras de colonia. Es terrible, pero pasa. Ahorita lo vamos a ver, o tal vez no ahorita, más adelante. Vemos rápidamente criterios de exclusión. ¿Cuáles son los criterios de exclusión para un urocultivo? Somos más exigentes porque es un cultivo. Necesita venir necesariamente en un bote estéril y en el caso de bebés o adultos mayores, una orina de bolsa de drenaje o una bolsita de recolección estéril y bueno, ¿qué más tenemos que ver? Si no vienen como debe de ser, si vienen abiertas, si viene regada la orina, si traen otro tipo de frasco, o si las horas de recolección son sumamente mayores, o bien la toma de antibióticos no fue la correcta antes de la cita del urocultivo, pues se regresa. ¿Por qué? Porque se va a ver afectado. Curiosamente se va a ver afectado. Hay ocasiones que no son precisamente los antibióticos específicos que son más sensibles a la bacteria, pero llegan a lo mejor es uno resistente. Sin embargo, aunque sea resistente, sí causa una limitación en el crecimiento del ciclo de la bacteria. Por eso es importante que una vez que ustedes les dan tratamiento, porque obviamente se lo tuvieron que dar porque no se pueden esperar a un cultivo por las condiciones del paciente, tenemos que esperarnos a que después de que termine, nosotros esperemos 7 días por lo menos para poder empezar a tomarle sus muestras de urocultivo y ver qué pasó con el tratamiento de antibiótico que les dieron. O bien checar si no hay alguna resistencia. Cuando tomamos la muestra, en lo posible antes de la administración de los agentes antimicrobianos, pero sí lo entiendo muy bien que ustedes puedan dar un tratamiento y los manden después por las condiciones del paciente. De no ser posible obtenerlo por lo menos 48 horas después de ser suspendido o terminado el antimicrobiano. Esto en el caso de que el doctor diga, híjole, le di el tratamiento y me urge el uro. No, definitivamente no. Tiene 2 días, no, ya suspéndalo y espéreme porque vamos a hacerle el urocultivo. Tendría que ser después de 48 horas, pero ojo, ya no deberíamos de hacer eso, porque los malos tratamientos de antibióticos son y están en función del tiempo que deben de ser tomados y no cortar ese tiempo para no permitir la
sobrevida o resistencia del microorganismo que está tomando ese antibiótico a medias. Por ejemplo, tenemos, no sé, un ejemplo, 1 millón de bacterias. Ese millón de bacterias, ahorita le dimos, no sé, trimetoprim. Y pues sí es resistente, pero el que sea resistente no quiere decir que no los mate tantito. O sea, sí llega a matar muy poca cantidad, casi nada, ¿no? Pero esa poca cantidad o casi nada, si la ponen a medias con el antibiótico y no con el tiempo completo, ese se va a hacer mucho más resistente. Ahora ya no vamos a tener una población resistente, sino una mucho más resistente, porque ya nos quedamos a medias, porque ya sobrevivió. Es como los cuentos de las mujeres asesinas de hace muchos años, ¿no? Cómo hacían que el paciente, lo mataran a su familiar dándole veneno en pocas dosis, pocas dosis, pocas dosis. Lo iban matando, pero ojo, habían familiares que resistían a esa poca cantidad. Y ahora ella tenía que darle más porque veía que no se moría. Entonces es algo por el estilo, yo así lo veo. Las bacterias, si les das y les administras antibiótico en pocas concentraciones, lo único que vamos a hacer es hacerlas más resistentes porque se lo dimos 2, 3 días y ya. Entonces, los que sobrevivieron y lograron modificar genéticamente esas enzimas y cambios que tuvieron que tener moleculares para ahora ser resistentes a antibiótico, va a crecer, se va a multiplicar y ahora va a ser muy resistente. Entonces, de preferencia, por favor, cuando tomar la muestra, no nos manden pacientes con 2 o 3 días de toma de antibiótico y suspensión, ¿sí? No se puede suspender, indicar en la orden que el paciente esté tomando antibióticos. ¿Sí? Si no se puede suspender, indicar en la orden que el paciente está tomando antibiótico. Y ya con eso, pues le tomamos el tiempo. Y pues bueno, ya para no limitar al siguiente expositor, pues ya nada más les digo, la recolección se puede hacer por una micción espontánea, en una bolsa recolectora, en el caso de los pequeños, puede ser cateterismo transuretral o punción suprapúbica en el caso de hospitales. ¿Ok? Y bueno, es el primer chorro y se recolecta el primer chorro, que es el representativo de todo lo que haya en esa vejiga y riñón de toda una noche. Y bueno, con esto termino. Ya no puedo seguir avanzando para darle tiempo al siguiente compañero. Y pues si hay alguna duda, estoy a sus órdenes o lo que me indique la doctora, si es que ya pasamos a retirarnos. Muchas gracias. Eh, ¿Alguno de nuestros colegiados tiene hasta este momento alguna duda para que la pueda responder la química? Como les comenté, de cualquier forma vamos a tener una sesión complementaria para este tema. A ver, aquí dice, cuando se reporta en el urocultivo, se describe como menor a 0.2 o 0.12 y dice el antimicrobiano que significa. Ok, esto es antibiograma, ¿eh? Vamos a tener un tema de antibiograma porque ahí tienen muchas inquietudes en cuanto a concentración mínimas inhibitorias, qué quiere decir resistente y sensibilidad. ¿Qué vamos a hacer cuando haya sensibilidades y nos mencionan concentraciones? Que es lo que menciona la doctora Edith. Dice de 0.2 a 0.12. Vamos a hablar de eso en ese tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? ¿Qué es lo que normalmente nosotros vamos a pedir? No, a ver, a hacer más funcional, ¿sí? Si a lo mejor 5 mayor o igual, 5 es sensible y 30 mayor o igual es sensible, ¿cuál de los dos antibióticos me conviene? ¿Qué tengo que hacer? Y qué es conveniente para el paciente.
Todo esto lo vamos a ver con mayor énfasis en las siguientes presentaciones que pueda yo estar dándoles a ustedes con mucho gusto. Doctora Edith, vamos a guardar su pregunta para que en caso de que no quede clara en la próxima sesión, la podamos responder, la pueda responder la química con calma. Bueno, entonces, colegiados, ya se encuentra conectada nuestra próxima ponente. Química Gabriela, le agradezco su participación. De cualquier forma, quedo todavía con usted en comunicación para hacerle llegar también la constancia y planear nuestra próxima sesión, sobre todo para aclarar todos estos temas y estas dudas que tenemos sobre antibiograma. Sí, muy bien, muchas gracias, doctores. Estoy a sus órdenes. Esperamos tener unas capacitaciones buenas para poder venir a hablarles muy bien de antibiogramas, que es un tema sumamente importante. Está en los primeros niveles récord de la Organización Mundial de la Salud por tener graves problemas a futuro, que es lo que más nos preocupa a todos. Muchas gracias.